Ángeles vengadores, vampiros, apóstoles y monstruos, cuando algunas historias reales y macabras superan a la ficción. Se metía por las ventanas de las casas y ahí hacía un desastre, cortaba acá. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy presentamos el top 10 de asesinos seriales de Latinoamérica. Antes de comenzar nuestro conteo, publicamos videos a diario, así que suscríbete para más contenido. Número 10. Los psicópatas de Viña del Mar. De las Fuerzas Armadas de este país se tomaron el poder en términos muy drásticos. Jorge Sagredo Pizarro y Carlos Alberto Top Collins pertenecían a la Fuerza de Carabineros de Chile, posición desde la cual fueron responsables del asesinato de al menos 10 personas y la violación de 4 mujeres. La sensación de inseguridad crecía como espuma, a tal punto que una vez que caía la noche, nadie quería salir de su casa. La dupla asesina solía atacar parejas, los hombres eran asesinados y las mujeres violadas. Los crímenes se llevaron a cabo entre 1980 y 1981 en Viña del Mar y los responsables fueron capturados en marzo de 1982. Luego de confesar sus crímenes, fueron condenados a la pena de muerte y ejecutados por fusilamiento en 1985. La última vez que se aplicó la pena capital sobre algún compatriota. Número 9. El Ángel Negro. Ese monstruo es el único preso que en la Argentina cumple una condena efectiva a cadena perpetua. Carlos Eduardo Robledo Puch, con tan solo 20 años de edad, estremeció a la Argentina entre 1971 y 1972, siendo el responsable del asesinato de 11 personas, 17 robos, entre otros crímenes. Cuando le preguntaron por qué los había matado, el ángel de la muerte respondió con frialdad: ¿qué querían? ¿Que lo deportara? Contó con 2 cómplices a los cuales también asesinó: Jorge Antonio Ibáñez, quien murió en un accidente automovilístico, y Héctor Somoza, que durante el robo a una ferretería encontró una brutal muerte a manos de su hasta entonces cómplice. Finalmente fue detenido en febrero de 1972. En la actualidad, se encuentra cumpliendo su condena y a pesar de haber pedido la libertad condicional en varias ocasiones, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha negado, así como también a la petición de terminar su vida por medio de inyección letal. Ni siquiera es ni siquiera es mi función intervenir, y dijo en todo caso que lo resuelva la Corte de la Provincia de Buenos Aires, con lo cual va a seguir preso. Número 8. El monstruo de la soga. A los pies de un árbol estaba la escena que nunca hubieran querido ver. El responsable de más de 30 asesinatos en Tenerife y diversos municipios y ciudades aledañas fue identificado en 2012 como Luis Gregorio Ramírez, aunque pocos recuerdan ese nombre, y en su lugar dan fe de haber conocido al Dexter Criollo, un escalofriante personaje que con su carisma logró engañar a muchas personas, en su mayoría mototaxistas, especialmente de complexión pequeña. Todos en similares condiciones, amarrados de pies y manos y con signos de tortura. Después de haber sido capturado, Luis Gregorio fue sentenciado a 57 años en prisión, sentencia que posteriormente fue rebajada a 34 años por aceptación de cargos. Un ladrón con claros rasgos psicopáticos que torturaba a sus víctimas por placer y que destruyó la vida de muchas familias. Desde las víctimas viven un intenso dolor, porque creen que la impunidad se impondrá sobre la verdad. Número 7. El niño del terror. La historia marcó para siempre a una sociedad que no conocía el significado de un asesino en serie. En 1992, el Ecuador se estremeció con uno de los casos más aberrantes de su historia. Un adolescente pandillero de tan solo 15 años es responsable por la muerte de 22 personas. Taxistas, camioneros y homosexuales se encontraban entre sus víctimas. Luego de ser atrapado por la policía, cumplió una condena de 4 años dada su condición de menor de edad, pero la justicia de la calle ya había dictado otra sentencia. Su cuerpo fue hallado por un grupo de campesinos a orillas del río Guarico, en la provincia de Sucumbíos. Los presuntos crímenes fueron asociados a su actuar como asaltante y líder de una banda de delincuentes, aunque hay quienes dicen que el niño del terror en realidad llevaba el mal adentro. ¿Pero por qué lo hiciste? Porque muchos taxistas son abusivos de muchas maneras y me han ofendido de mi persona. Número 6. El apóstol de la muerte.
Decía ser un Mesías, un hombre bendecido por la divinidad, un hombre nombrado por el Señor para acabar con la escoria de este mundo. La familia Nakada Ludeña parece llevar un vínculo bestial. Es así como Pedro Pablo, uno de sus miembros más jóvenes, se transformó en el apóstol de la muerte. 25 personas se convirtieron en sus víctimas entre 2004 y 2005. ¿Qué eran ellos para ti? Gente que no debería estar. Siempre afirmó querer limpiar al mundo al matar prostitutas, drogadictos, homosexuales y criminales, quienes fueron sus principales víctimas. Fue recluido en un pabellón psiquiátrico diagnosticado con esquizofrenia paranoide y al parecer parte de su familia sufría de la misma enfermedad, ya que su hermano menor, Byron, fue acusado de múltiples asesinatos, pero esta vez en Japón. Nakada Ludeña entró en desesperación y al no encontrar salida, se asomó por la ventana, se cortó las venas reiteradas veces y terminó lanzándose del segundo piso. Número 5. Los Ángeles de la Muerte. Morfina y aire le inyectaban a pacientes, no todos terminales, y si es terminal no tenés por qué hacerlo tampoco. Muchos psicópatas afirman cumplir órdenes divinas. Creen que su misión en este mundo es librar del dolor y la existencia a personas que sufren. Este es el caso de los enfermeros uruguayos Marcelo Pereira Guzo y Juan Acevedo Agriela, quienes fueron acusados de asesinar a sus pacientes, según ellos en estado terminal. Confesó plenamente ante juez, fiscal y esta defensa que lo hizo por móviles de piedad. La historia que revolucionó a una de las naciones más pequeñas de Latinoamérica recién comienza, pues tras haber sido hallados culpables de 16 muertes, se estima que podrían ser más de 200. Sin embargo, y a pesar de la confesión, una jueza decidió dejarlos libres en 2015 por falta de pruebas. Número 4. El asesino del Sucre. Ya pasaron 7 años y 38 muertos. Jaime Cárdenas Pardo, o el Jimmy, asesinó entre 30 y 45 personas en varias ciudades bolivianas. Entre sus métodos más brutales se encuentra el usar piedras para golpear la cabeza de sus víctimas. Se habla de varios muertos en Tobero, eso llama la atención. Sí, pero ¿qué vamos a hacer? Pues no ve, a veces las cosas que pasan, ¿no? En una ocasión, mató a 15 personas como retaliación cuando el novio de una de sus víctimas mandó matar a su hijo. Finalmente, en 2011, fue condenado a 30 años de cárcel por 3 muertes, aunque confesó cerca de 50. En 2012, escapó de la penitenciaría San Roque, pero fue recapturado ese mismo año y hasta hoy cumple su condena. Número 3. La Bestia. Estas imágenes de la Fiscalía registran el momento que daría inicio a una de las investigaciones criminales más extensas en la historia de Colombia. Luis Alfredo Garavito, mejor conocido como La Bestia, violó y asesinó entre 1992 y 1999 a más de 190 niños en Colombia y se cree que cometió varias decenas de crímenes en Ecuador. Garavito apuñalaba, estrangulaba o decapitaba a sus víctimas a quienes conducía a lugares inhabitados como bosques y montañas. Al ver que ya no tenía salida, Garavito se defendió diciendo que en todos los casos un espíritu maligno se había apoderado de su cuerpo. Actualmente paga una condena absurda de 40 años con beneficios de reducción y mucho se ha discutido sobre la posibilidad de que salga libre ante su conversión al cristianismo. Sin embargo, el gobierno de Ecuador también le ha pedido su extradición. El confeso asesino fue pedido por la justicia de Ecuador para que responda por los crímenes contra un grupo de niños en ese país. Número 2. Las Poquianchis. Esas mujeres que nos acusan están aconsejadas, porque les han dicho que se van a quedar con nuestras propiedades. 4 hermanas asesinas aterrorizaron México entre 1945 y 1964. Su historia es una de las más letales, con un saldo que ronda entre las 90 y 150 víctimas. Originarias de Guanajuato, las hermanas Carmen, María de Jesús, Luisa y Delfina González Valenzuela eran propietarias de varios burdeles en su ciudad y Jalisco. Sus víctimas fueron en su mayoría prostitutas a quienes tenían esclavizadas, así como clientes y bebés de las mujeres recluidas ahí. Agentes judiciales realizaron una inspección en la granja y revelaron que habían sido localizados los cuerpos de 90 mujeres enterrados, fetos calcinados y huesos pertenecientes, supuestamente, a cuerpos humanos.
Las endemoniadas parientes no cumplieron su condena de 40 años, pues Carmen murió antes de que fueran capturadas. Delfina y María Luisa murieron ya en prisión, y tras 27 años presa, María de Jesús recuperó su libertad y murió en 1990. La historia de las Poquianchis ha trascendido como una de las más oscuras leyendas del ámbito policíaco a nivel internacional. Antes de revelar nuestro puesto número 1, he aquí algunas menciones deshonrosas. Mató en la Ciudad de México alrededor de 20 mujeres dedicadas a la prostitución entre 1880 y 1888. Julio Pérez Silva mató a 14 jóvenes de la localidad de Alto Hospicio. Alguna de ellas también las violó. A ellos se suma Jaime Iván Martínez Betancourt, el asesino en serie de Guarne, que confesó la muerte de 20 personas, entre las que se encuentra su pareja sentimental y sus 2 hijos. Número 1. El monstruo de los Andes. Sumada a las víctimas de Jack el Destripador, Ted Bundy y Luis Alfredo Garavito, la cifra no superaría el funesto récord del escurridizo monstruo de los Andes. Pedro Alonso López, o el monstruo de los Andes, es sin duda alguna uno de los peores asesinos no solo de Latinoamérica, sino del mundo entero. Se calcula que entre 1978 y 1980 asesinó a más de 300 niñas en Colombia, Perú y Ecuador. López, errante, transitó sobre esta escarpada geografía y sobre ella dejó una siniestra fama. Detenido en 1980, cumplió una condena irrisoria de 14 años para después ser extraditado a Colombia, en donde fue recluido en un hospital psiquiátrico y posteriormente declarado sano y dejado en libertad en 1998. Su paradero actual es incierto, así como si ha vuelto a matar. Y en este caso, no se sabe qué es más aterrador, que el monstruo ande suelto o que las autoridades lo hayan dejado en libertad tan fácilmente. Por ahora, y mientras no se encuentre el lugar donde reposan los restos del monstruo de los Andes, es posible que el asesino esté vivo, al acecho de su próxima víctima. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Mira estos otros videos y suscríbete para nuevo contenido publicado todos los días.